Seguimos en esta tertulia del lunes 15 de diciembre de 2025. Estamos con Pablo Díaz, Martín Bueno, Teresa Herrera y Juan Erosa. Vamos a una noticia de la semana pasada. La Cámara de Diputados aprobó el martes de la semana pasada las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley de presupuesto y le dio así sanción definitiva. La iniciativa, que tuvo 82 votos en 99, contó con el apoyo del Frente Amplio, Cabildo Abierto y la mayoría del Partido Nacional y del Partido Colorado. Votaron en contra 7 nacionalistas, 7 colorados, los 2 diputados de Identidad Soberana y el legislador del Partido Independiente. En ese texto están las prioridades que el Poder Ejecutivo tendrá a lo largo de los próximos 5 años, que se irán afinando en las sucesivas rendiciones de cuentas y las proyecciones que el gobierno hizo para el desempeño de la economía. Durante la sesión del martes, el respaldo a los cambios introducidos estuvo dividido. Una de las razones que incidió en el apoyo o rechazo fue que, para aprobarlos, los legisladores debían pronunciarse a favor o en contra de todo el paquete en bloque. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, celebró la aprobación y agradeció a todas las bancadas por apostar al diálogo, señalando que el trabajo parlamentario permitió construir un mejor texto. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, afirmó estar sorprendido por el respaldo al presupuesto y destacó el alto nivel de consenso del sistema político. El presupuesto logra un nivel de adhesión inusitadamente alto, hasta donde yo he podido leer de algunos especialistas, es el presupuesto con mayor nivel de aprobación desde la recuperación democrática, y eso ocurre en un momento en el cual no hay mayoría parlamentaria, pero eso de lo que habla de la madurez del sistema político uruguayo. Desde la oposición, el diputado nacionalista Pablo Audala dijo que la mayoría de su partido votó a favor, pese al malestar por cambios reintroducidos en el Senado, lo que interpretó como una falta de reciprocidad y lealtad política. Señaló que esas decisiones afectaron el clima de trabajo entre las bancadas, aunque remarcó que su partido actuó con responsabilidad por la importancia de contar con un presupuesto votado. En la bancada colorada, el diputado Gabriel Gurméndez, que no acompañó los cambios, sostuvo que se trata de un presupuesto malo y consecuente en mayores cargas, que a su juicio afectará a la actividad económica y la vida cotidiana. Cuestionó el aumento del gasto, los cambios tributarios y la dimensión de las reasignaciones. Bueno, ¿cómo vieron este hecho político de la semana pasada que pasó un tanto inadvertido porque veníamos hace meses discutiendo el presupuesto? Bueno, finalmente se llegó al final con presupuesto y con estas características, ¿no? Este tipo de respaldo. A ver, esto Juan. que decís vos, de que pasó inadvertido, para mí es la señal de la mejor política. Yo estoy convencido de que la mejor política es la que pasa desapercibida. Que cuando la gente no se entera mucho, o sea, cuando las cosas funcionan, cuando no se arma relajo, es un síntoma de que las cosas están funcionando bien. Yo ayer pensaba, ¿no? La última vez que Perú tuvo un presidente con minoría parlamentaria, terminó en una crisis política que es la actual, ¿no? Terminó con el presidente destituido y una sucesión de presidentes que no construyen mayorías. La última vez que Brasil tuvo un presidente, Dilma, sin mayoría parlamentaria, terminó con el presidente destituido. Uruguay, que a veces, y en esta mesa creo que somos especialmente críticos, porque nada, creo que en general coincidimos gente con un pensamiento crítico muy desarrollado, tenemos un montón de reclamos, de exigencias, de pretensiones de mejora. Creo que en esta oportunidad nos tenemos que dar un momento para valorar esto que de alguna manera decía Odone, que es la madurez del sistema político, pero además la responsabilidad institucional que tienen todas las personas que terminan siendo electas, porque es muy fácil marcar perfilismos, es muy fácil decir, no, yo no te acompaño y planto bandera como la oposición real al gobierno. Me parece que este gesto que hubo en la enorme mayoría de los parlamentarios de la oposición es una cosa que le hace muy bien, muy bien al Uruguay y que le debería ser motivo de orgullo a la ciudadanía. Decir, bueno, a pesar de las diferencias, a pesar de los matices, nosotros tenemos un cuerpo de parlamentarios que a la hora de tomar decisiones importantes, en mi opinión, el presupuesto es lo que pone a andar o no un país, más como el nuestro, con la importancia que tiene el Estado en todas las áreas de nuestra economía. Me parece que es una muy buena noticia. Yo tengo mis matices con algunas de las declaraciones
de Abdala o de Gurméndez, sobre todo las de Abdala, porque no me parece que haya habido una falta de la lealtad política, me parece que es una acusación dura y que no tiene reflejo en lo que fue el tratamiento del presupuesto a lo largo de lo que duró tanto en diputados como en senadores. Y sí me parece que hay que destacar una cosa más, que esto es como un autobombo, digamos, ¿no? El Frente Amplio se enfrentaba a una encrucijada difícil, ¿no? El Frente Amplio había gobernado 3 periodos con mayoría parlamentaria y además con un auge económico internacional que le permitía tener mucha holgura presupuestal. En este gobierno esas dos cosas se revirtieron. Ni había mayoría parlamentaria en una de las cámaras, ni había un clima internacional de negocios que nos permitiera tener más espalda presupuestal. Y el Frente Amplio superó con creces ese desafío y me parece que eso es una cosa que hay que valorarla mucho. Mirá, yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda que si hacemos una encuesta en los legisladores, si les gusta el presupuesto, esta ley del presupuesto o no, creo que van a haber un montón del Frente Amplio que no le gusta el presupuesto y más de la coalición de gobierno que le gusta el presupuesto. ¿La hacemos anónima? Creo que va a terminar siendo así. Pues sí que este presupuesto tiene más adhesión en la oposición que en el Frente Amplio. No sé si la palabra es adhesión, pero que hay disconformidad en el seno del Frente Amplio del presupuesto, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Creo que hay un sector del Frente Amplio que esperaba algo más de este presupuesto, alguna reforma más, algunas modificaciones más que no se hicieron. Creo que eso también tiene una explicación de por qué se termina votando el presupuesto gran parte del Partido Nacional y gran parte del Partido Colorado. No voy a defender, no tengo por qué defender a Abdala porque se defiende solo. Abdala lo que se refería con respecto a la de lealtad fue cambios, modificaciones que hicieron diputados que no se llegaron a consenso, que no se votaron, y las introduce en el Senado, obligando a ellos a tomar una definición más grande, y fue una jugada arriesgada que se mandó el Frente Amplio, porque podía pasar que por esas modificaciones que introducieron, que no las habían votado, no había salido en Cámara de Diputados, podría llegar a generar que a esa gente que te haya votado en contra de eso, por haber introducido esa pequeña modificación, no te votara el presupuesto global después. Eso es la discusión que hay. No fue por todo, sino porque fue ese último cambio que se hace que le generó esa disconformidad. Después del tema del presupuesto, hay otras lecturas también para hacer después, que es los posicionamientos a la interna de los partidos políticos, el posicionamiento de Cabildo Abierto con una postura que nadie pensaba hace un año atrás que se iba a dar, tan cercano al Frente Amplio. Uno se imaginaba un Cabildo Abierto de otra postura, porque uno siempre se imagina, en el ideario había como que Cabildo Abierto era a la derecha, la que iba a estar más en contra, y en realidad no ha sido así. Y es una discusión interesante para dar. Y después... No, Cabildo Abierto ahí tuvo los votos clave para el tema de las modificaciones tributarias, ¿no? Pero después... La financiación del presupuesto. Que es parte de la... Yo ahí creo, pero Polo, después clave, en ¿no? el resto... Pero Cabildo Abierto fue la llave, fue que se reúne con Orsi, fue que... Si vos me permitís una interrupción... Por supuesto, todas. Yo creo que la sociedad uruguaya, de la mano de sus especialistas en ciencia política, encuadraron a Cabildo Abierto completamente equivocados. Y hubo una parte del Frente Amplio que se abrazó a esa definición, y hubo otra parte del Frente Amplio que siempre tuvo diálogo permanente, que además es la parte del Frente Amplio que hoy conduce presidencia. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Entonces, pero el votante para mí es absolutamente natural. El votante de Cabildo Abierto uno veía un votante mucho más contrario, más opuesto al Frente Amplio. Y eso... Yo creo que por algo tenía aquel votante de Cabildo Abierto que le dio 3 senadores, 11 diputados, sí, había votado al Frente Amplio antes. Está bien, pero hoy el Frente Amplio, por algo Cabildo Abierto tenía una decisión continuamente de gente, de dirigentes, y ya está teniendo un problema de decisión de dirigentes que se le van. Sí. Es una realidad que está teniendo. Hay un núcleo. Y eso porque ya no hay más caramelo para repartir. Bueno, o sea, qué malo que sos, Martín. Pero a ver, la decisión y salida de dirigentes no es por un tema ideológico, de fondo, es porque le fue mal en las elecciones, por muchos motivos, y ahora se quedaron sin caramelo. Y bueno, es duro. Sos muy malo. Sí, yo creo que primero se van los votos, después se van los dirigentes que tienen esa concepción de la política, que no creo que sean todos. Por supuesto que no son todos, pero son una porción relevante de cualquier partido político. Y después lo otro que ha hecho también esto, ha desnudado abiertamente, un poco cada vez más, lo que antes no pasaba, que se están desnudando las divisiones internas dentro del Partido Colorado,
de una forma también que y del Partido Nacional también. Pero no fue división, fue de una cosa distinta. Ahí el partido, pero no. A ustedes les es más natural. Pero que el herrerismo haya planteado votar en contra del presupuesto, pero no fue un tema, una lucha de poder entre grandes dirigentes. El herrerismo no está en discusión, no está discutiendo la hegemonía dentro del partido. Vos, en cambio, no, porque te lo soluciona la calle Pou. Sí, ¿qué? Que te lo soluciona la calle Pou. Claro, pero no hay disputa. Pero no hay un planteo del liderazgo. En el Partido Nacional no hay una discusión de liderazgo, queda un tema de más partido. Y si uno lo mira al partido, hay una discusión de los líderes. Hay una discusión entre Vamos Uruguay y Ojeda. Y porque tenés una interna dividida. En el Partido Nacional no la tenés porque tenés un tipo que te pero también fue algo raro que esto del presupuesto se hace público, que esa discusión, esa división, son cosas que termina dejando, deja para lo que estamos en el microclima político que lo miramos, ¿no? A Juan Gómez no le interesa nada, pero si uno lo mira... Que se aprobó. Son cosas que se aprobó, está bien, que se aprobó. Y para mí, el gran ganador de esto... ese señor Odone. Ya está, ese Odone. El gran ganador. ¿Quién ganó con esto? ¿Quién es el que salió victorioso? ¿A quién hay que sacarlo? Sacando la distancia, ¿no? Es un ejemplo. ¿A quién hay que sacarlo en andas? Es Odone. Él fue el que tuvo hacer presupuesto, logró que haya sus cambios, llegó con su perfil. Vos, si me permitís, yo le asigno más valor a algunos diputados, le asigno más responsabilidad en la aprobación de este presupuesto a algunos diputados. Está bien, sí. Que al ministro. No tengo duda que fue lo que sucedieron. Ahora, pero el que tiene el rótulo campeón es Odone, no es el diputado. En los diputados de la oposición es cierto que había caído muy bien que Odone hubiera ido tantas veces a lo largo del presupuesto, ¿no? Que no es normal que el ministro de Economía concurra todas las veces, que no solo en cada una de las cámaras, sino después cuando se trata alguna cuestión en particular, y del Ministerio de Economía en particular también, que volviera a ir, ¿no? Dale, bueno, Martín. Yo siempre decía que Orsi, como era, o sea, un gobierno de Orsi era garantía de Uruguay. Y yo creo que este presupuesto es muy uruguayo, con su cara A y con su cara B. O sea, es como que eso tiene dos caras, ¿no? La cara positiva, la cara A de presupuesto es la estabilidad, el apoyo a un ministro de Economía, que es muy importante que tenga el apoyo ministro de Economía en esta coyuntura, porque es alguien que viene de fuera de la política, una persona profesional, de buen nivel, digamos, un profesional destacado realmente, está, digamos, por arriba de la media. Entonces creo que alguien de fuera de la política, con esas características técnicas, tenga el apoyo, es súper importante, y le doy aún más importancia de que ese apoyo se lo da primero el Frente Amplio, sabiendo que seguramente en la interna debe haber habido ruido, debe haber habido disconformidades, por lo cual creo que es una enorme victoria del gobierno, que su ministro de Economía tenga este nivel de apoyo. A eso después, ¿qué le sumo? El apoyo de la oposición. Porque en definitiva, más allá que hubo algunos que no votaron, es un presupuesto votado por los tres partidos políticos principales del Uruguay, y eso es la cara A. Estabilidad, no hay cosas locas, hay un ajuste fiscal, cambios tributarios que apuntan a la esencia del Frente Amplio, diríamos, porque todos los cambios tributarios que hay principalmente tienen que ver con la sensibilidad del Frente Amplio, en particular todo lo que es el aumento de impuestos a las rentas y del extranjero y etcétera, que es una cosa que es bien relevante. Ahora quedó como lavado, pero en realidad es un cambio fiscal bien relevante que lo introduce y sale, diríamos, con aprobado. Entonces creo que eso es la cara A y de este presupuesto, el Uruguay de la estabilidad y de los consensos políticos y de la garantía que no va a pasar nada raro. Ahí, en especial, yo creo que han tenido... Ahí, vos mencionaste de los consensos políticos. Igual, a lo largo de la discusión, lo que quedó claro es que ahora se resalta el consenso político y cómo fue, pero no es que a la mayoría, a la mayoría, sobre todo a la oposición, le haya gustado tanto el presupuesto. Yo creo que el número ese es engañoso y se habla de consenso político como si realmente hubiera... Hubo cosas que quedaron por el camino. Consenso. Hubo cosas que quedaron por el camino. Bueno, el secreto tributario, por ejemplo, por mencionar pero hubo cosas que quedaron por el camino por tener la mayoría, por no lograr la mayoría, pero en general... Me parece que todo eso era más bien ruido, o sea, mucho ruido, hubo negociación legítima, alguna cosa que por el camino, alguna cosa se modificó, y mucho ruido, pero al final se terminan votando, incluso algunos legisladores y senadores están muy
pro presupuesto, diríamos. Y eso, digamos, creo que la parte buena, y ahora termino con la parte de la cara B, es que no pasa nada. O sea, o pasa muy, muy, muy poquito. O sea, el nivel de lentitud en reformas, en cambios, es casi inexistente. O'Donnell claramente no tiene un mandato político para hacerlo. La calle Pou no tuvo el mandato político para hacerlo. Nosotros elegimos gobiernos que no tienen mandato político de cambiar nada. Y no es crítica. O'Donnell no puede establecer el gobierno un cambio estructural del Estado uruguayo o de las asignaciones presupuestarias porque no tiene el mandato para hacerlo. Pero no hay tampoco en Uruguay, en el sistema político, nadie que diga, no, miren, vamos a hacer un presupuesto que va a cambiar todo. Los 20.000 millones de dólares que gastamos por año se van a gastar de una manera muy diferente. Vamos a hacer esto. Eso no pasa, creo que por falta de coraje, por falta de capacidad y por falta de conocimiento. Los tres se juntan. Hay muy poquitos que tengan la capacidad y el conocimiento para poder verlo y poder decirlo, y los poquitos que pueden tener ese conocimiento no tienen coraje para hacerlo, porque los costos serían gigantescos. Entonces en Uruguay, básicamente, no pasa mucho. Somos una plenillanura. A ver, Levemente ondulada. Teresa está pidiendo la palabra. Dale, Tere. Y sí, Piriápolis también existe, chiquilines. Sí, perdón. Bien. Las dos veces quedé para el final, pero no importa. Lo mejor al final siempre. Por supuesto. No, a ver, varias cosas quería decir. Primero que yo creo, y en eso creo hay consenso, ¿no? De que este es el principal triunfo de el magro desempeño de este año de gobierno, ¿no? Es decir, sin duda logró una cosa que todo el mundo tenía sus grandes dudas de que fuera así. Y yo creo que el gran ganador en esto es Orsi, no es O'Donnell. Yo no tengo ninguna duda que los votos Orsi, supongo que también el Pacha Sánchez, ¿no? No tengo ninguna duda que los votos de la oposición se ganaron en función de el vínculo de Orsi con determinados sectores de los partidos tradicionales y las negociaciones que se hicieron con Cabildo Abierto, que me reservo la opinión. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que sí, que es un triunfo por ahí. Y ese triunfo por ahí, no creo que es bueno para el país. Ojo, miren que más allá de todo esto que estoy diciendo, no es que esté cuestionando que se haya logrado un presupuesto que por supuesto no me gusta, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, yo creo que lo que hay que valorar es eso, valorar un sistema político, si uno mira alrededor, ¿verdad? Un sistema político que realmente logró salir adelante y airoso en su conjunto en una cosa que creaba incertidumbres institucionales, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno. Creo que también en el país de los ciegos el tuerto es rey. Por lo tanto, yo creo que las divisiones a lo interna de la oposición también facilitaron esta situación, ¿no? De alguna manera fue un apoyo importante el poder conseguir esos votos que vienen de un lado y del otro. Incluso en algún momento hasta ni siquiera, salvo como tú muy bien señalaste, Romy, los votos de Cabildo Abierto fueron señalados fueron necesarios nada más ni nada menos que para el cambio el cambio de lo que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Obviamente, que se supone, según O'Donnell, que ese es el financiamiento que va a tener el próximo presupuesto. Pero yo creo que es eso. Y creo que demuestra un país que después de muchas escaramuzas saca sus mejores o las posibilidades de que lo institucional avance, pero también creo que es un presupuesto, ya sé que no es el tema, voy a hacer solo una referencia, creo que es un presupuesto que está bastante lejos de solucionar algunos temas fundamentales del país, como son la pobreza infantil y la seguridad.